entonces ahora sí vamos a comenzar la clase. Normalmente cuando estamos en víspera de entrega de tareas, es normal que dediquemos mucho tiempo a la parte de dudas. Verán que en otras clases, como bueno, ya lo hemos visto, de repente no le dedicamos tanto tiempo a las dudas. Todo depende de la situación. Bien, pues vamos a comenzar entonces. La clase anterior comenzamos a estudiar, bueno, el concepto de función y también en particular el concepto de funciones reales de variable real. Decíamos que este nombre, que parece que está así como duplicado, en realidad hace referencia a dos cosas diferentes. Cuando hablamos de funciones reales, significa que el resultado es un número real. Y decimos que la variable es real cuando el punto del que partimos, es decir, el elemento del dominio, también es un número real. Entonces, en general, las funciones reales de variable real se representan de esta manera. Esta es la variable que correspondería a la X y este es el resultado que correspondería a la Y. Ambos son, como podemos ver aquí, ambos son números reales. Sí, y platicamos más o menos en extenso acerca de este ejemplo muy sencillo, muy sencillo, en donde veíamos, y lo que quería enfatizar yo, es que la función en realidad siempre tiene tres elementos, que son, como he mencionado, el dominio, el codominio y la forma en la que se relacionan los elementos del dominio con los elementos del codominio. Esa forma en la que se relacionan se llama regla de correspondencia. En el caso de las gráficas sagitales, la regla de correspondencia queda definida precisamente por estas flechitas. En el caso de la descripción extensiva se llama, o en forma de un conjunto, la regla de correspondencia queda dada por estos pares ordenadas. Al número 1 del dominio le corresponde esta A del codominio y así sucesivamente. Y en el caso de las funciones reales, ya platicábamos las causas la vez pasada, se acostumbra mejor hacer una gráfica que denominamos gráfica cartesiana, debido al gran número de elementos pues, que tienen estas funciones. Las gráficas sagitales no son muy adecuadas para representarlas. Entonces aquí vemos que los elementos del dominio se representan sobre el eje de las X, los elementos del codominio se representan sobre el eje de las Y. Claro, cuando estamos hablando de que tanto el eje de las X está compuesto de números reales, como el eje de las Y también está compuesto de números reales. Y platicábamos que, bueno, si tenemos esta función, aquí cada punto del eje de las X representaría un valor numérico. Cada punto del eje de las Y representaría un valor numérico. Y entonces cuando yo aplico esta regla de correspondencia, yo establezco una regla de correspondencia no por medio de una flecha, sino por medio de esta expresión, de esta fórmula, si ustedes lo quieren ver así, que me indica para cada valor de X cuál sería el resultado de la función. Y entiendo que el resultado de la función sería precisamente este número Y que pinté aquí abajo. Entonces me doy cuenta que, por ejemplo, si X vale 1, la Y vale menos 2. Vean que esto es la misma representación extensiva o la misma representación que les platicaba aquí por medio de parejas ordenadas. El primer elemento es del dominio, el segundo elemento es del codominio. Entonces lo que esto quiere decir es que al número 1 del dominio le corresponde el número menos 2 del codominio. Al número 0 del dominio le corresponde el número menos 3 del codominio. Y así sucesivamente. Si eso lo aplicamos a todos y cada uno de los elementos que pertenecen al eje de las X, vamos a tener la formación de estos puntitos. ¿Se acuerdan? Aquí ya se ve la línea continua, pero se acuerdan que la iba formando por medio precisamente de puntitos que todavía se ven aquí abajo. Como el eje de las X es continuo, el eje de las Y es continuo, esta línea también es continua y veíamos que la gráfica de esta función correspondía precisamente a esta línea recta. Cuando estuvimos en geometría analítica nos enseñaron, bueno, si esta es la ecuación de la línea recta, esta es su forma ordinaria, que no repasamos en este curso, pero bueno, también la vamos a necesitar. El número que multiplica a X es la pendiente y el número independiente se llama la ordenada al origen y es precisamente la distancia en donde corta al eje de las Y esta línea recta con respecto al origen de coordenadas. Vean, la distancia entre el origen de coordenadas y este punto son 3 unidades, además negativas, indica la dirección contraria al eje de las Y.
¿Ok? Entonces, eso fue lo que veíamos con respecto a esta función. ¿Y por qué estoy enfatizando todo esto de nuevo? Bueno, porque veíamos que si proponíamos una función con la misma regla de correspondencia, alguien podría pensar pues que se trata exactamente de la misma función, porque si lo hace es precisamente porque no toma en cuenta que la función tiene, insisto, 3 elementos, ¿sí? No nada más, la función no nada más es la regla de asignación, la función no nada más es la regla de correspondencia. Aquí vimos que si cambiábamos el dominio al conjunto de los números naturales, entonces ya no podía asignar la función, por ejemplo, a los números negativos o al cero, tampoco a los números fraccionarios. En el eje de las X solamente están asociados con puntos, precisamente los números 1, 2, 3, 4, 5 y no los puntos intermedios. Eso lo que provocaba es que pudiera tener otra vez una regla de asignación, es decir, aquí por ejemplo al número 2 le sigue correspondiendo el número -1, al número 4 del dominio le corresponde el 1 y así sucesivamente. Y todos estos puntitos vimos que estaban alineados, pero que no formaban una línea recta. Sí, solamente son puntos que efectivamente pertenecen a una línea recta, pero la gráfica no corresponde a la línea recta. Entonces, al ver las gráficas, pues claramente notamos que se trata de funciones diferentes, a pesar de que tengan la misma regla de correspondencia. E insisto, la razón por la cual no son funciones iguales entre sí es precisamente que tienen diferente, en este caso, diferente dominio. Entonces, para que dos funciones se consideren iguales, deben tener iguales entre sí a los 3 elementos, al dominio, al codominio y a la regla de correspondencia. Sí, esos 3 elementos deben ser iguales entre sí si es que dos funciones son iguales entre sí. Si no lo son, si alguno de esos elementos no es igual al otro, entonces las funciones tampoco serán iguales entre sí. Estaremos hablando de dos funciones diferentes. Y en ese sentido iba esta nota. La vez pasada nada más puse f no es igual a h. Aquí ya le puse la razón, puesto que estas funciones no tienen el mismo dominio en este caso. Y eso fue lo que comentamos la clase anterior. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, déjeme ver el chat. Parece que nada. Entonces, ahora sí vamos a seguir avanzando. Vamos a hacer entonces a continuación este otro ejercicio. Todos son ejercicios muy sencillos, pero en todos vamos a aprender algo. Dice así, sea f esta función. Bueno, esta relación, porque vean que me preguntan si es función o no es función. Ahorita lo vamos a determinar. Entonces, f es esta relación que puede que sea una función. Vean, está descrita de esta manera a la que probablemente no estamos tan acostumbrados. ¿Sí? Es decir, expresar a la función por medio de un conjunto. En este caso es un conjunto de parejas ordenadas, x, y, en donde vean, aquí me dicen que la y se puede determinar de esta manera, en términos de la x. ¿Sí? La y, esta segunda componente, se puede determinar por medio de esta expresión. Y la x no toma cualquier valor, es decir, la x solamente puede tomar los valores que van desde 0 hasta 5. Y x puedes incluir al número 0, puede valer 0, pero x no puede valer 5, debe ser un número estrictamente menor que 5. Entonces me piden en este problema, hay que indicar si esta f es una función o no, es decir, si nada más es una relación o si es una función. Ahorita vamos a repasar el concepto de función, por tanto. Y bueno, en cualquier caso, ya sea que sea función o no, hay que determinar quién es el dominio, quién es el recorrido y hay que trazar su gráfica. ¿Sí? Bueno, yo les voy a recomendar que para responder este tipo de ejercicios siempre vayan directamente a la gráfica, es decir, que hagan el trabajo necesario para llegar a la gráfica y a partir de ella verán que ya podemos contestar todo lo que se nos está pidiendo. Ok, entonces vamos a comenzar. Este es un problema sencillo, pero lo vamos a hacer con calma. Entonces la solución sería la que voy a presentar aquí a continuación. Entonces lo que nosotros vemos es que esta es entonces una función. Se acostumbra a representar así. Y lo voy a representar así solamente, insisto, para que en cada ejercicio aprendamos un detalle nuevo y sigamos avanzando en nuestro curso.
Fíjense que en este caso sería incorrecto decir que f va de los números reales a los números reales. Espero que ustedes estén de acuerdo que eso sería incorrecto. Sí, porque no todos los números reales van a estar involucrados. Como vemos acá arriba, ¿sí? Solamente los números que están entre 0 y 5 son los que van a estar involucrados. Entonces aquí, por ejemplo, yo podría escribir que el dominio se acostumbra a poner esta notación, desde el número 3 hasta el número 5. Esta notación no indica una pareja ordenada, sino un intervalo. El intervalo de valores de X, en este caso que va de 0 a 5. Se acostumbra a poner este corchete cuando el número 3, no es 3, no sé de dónde vi ese 3, disculpen, 0. Cuando el número 0, ¿de dónde saqué yo ese 3? No sé dónde lo vi, pero bueno, cuando el número 0 está incluido en el intervalo, y en este caso el número 5, que no está incluido en el intervalo, se acostumbra a acompañar de este paréntesis curvo. El cuadradito indica que X puede tomar el valor de 0 y que X no puede llegar hasta el número 5. X solamente está en el intervalo que va de 0 a 5. Y el resultado de esta función, pues va a ser, vamos a poner ahorita de entrada, que se trata precisamente de un número real. Okay, yo voy a alimentar a la función con valores de X que están en este intervalo, que insisto, es una representación de esta otra condición, y va a dar como resultado un número real. Y la regla de correspondencia es tal que f de x es, como se está indicando aquí, es igual a x menos 2 al cuadrado más 1. ¿De dónde estoy sacando eso? De que recuerdan que aquí dijimos que la y, el segundo número, es igual a f de x. Aquí la y, pues es esta cantidad, y esta cantidad será precisamente entonces igual a la f de x. Tomando en cuenta eso, pues comenzamos, decimos, bueno, como y es igual a f de x, yo puedo escribir aquí que y va a ser igual a x menos 2 al cuadrado más 1. Entonces, con fines de graficar, como les estoy comentando, lo que hago es que luego reconozco a la curva, digo, pues esta es una parábola. Claramente es una parábola. Aquí está la x elevada al cuadrado y la y no está elevada al cuadrado. Entonces, si yo la quiero graficar, hay que escribir esta expresión en su forma ordinaria. Pero por eso es que estuvimos haciendo el repaso de cónicas. Esto va a suceder con mucha frecuencia. Entonces, para la forma ordinaria, recuerden que hay que despejar la variable que se encuentra elevada al cuadrado. En este caso me quedaría x menos 2 al cuadrado igual, y aquí me quedaría, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, a y menos 1. También lo pude haber despejado al revés. Lo despejé así porque así es como normalmente lo aprendimos, ¿no? Que primero va el cuadrado y después el término que no va al cuadrado. Notamos que el coeficiente de x es 1, el de y es 1. Aquí está la forma ordinaria de la ecuación de la parábola. Por lo tanto, yo sé que la curva representa una parábola. Esto representará una parábola con vértice, espero que estén de acuerdo conmigo, en 2 para x, 1 para y que abre hacia arriba. Entonces déjenme pintarla así, ¿no? Que es cóncava hacia arriba, es lo que decimos, puesto que abre en la dirección del eje positivo de las y. Recuerden que la primera potencia es la que lo indica. Y entonces yo tendría algo como esto que voy a pintar aquí a continuación. Pues no se me va chueco, disculpen. Ahí ya me acomodé mejor. Así que tendría aquí mis ejes. Aquí tendría el eje de las x, el eje de las y, vértice en 2 para x, 1 para y, más o menos por aquí. Sí, el ancho, bueno, incluso puedo pintar el foco, está a una unidad de distancia. No es cierto, está a un cuarto, no. Entonces no, mejor ni lo pinto, porque van a quedar números muy chiquitos. Entonces nada más voy a hacer el bosquejo, y más o menos el bosquejo correspondería a esta gráfica. ¿Ok? Más o menos.
Entonces, hagan de cuenta que ya tracé la gráfica, vamos a suponer que de eso fuera lo único que se trataba el problema, ya tracé la gráfica, ya me voy a mi casa, entrego el ejercicio al profesor, me voy a mi casa, ¿y qué voy a encontrar cuando el profesor me califique? Pregunta, ¿esta es la gráfica correcta? Bueno, el bosquejo correcto que corresponde a este ejercicio. No. ¿Qué me falta? ¿Qué me está faltando? Eliminar todos los que no corresponden a la F. ¿Más que la F? Exactamente, pero esa no es la F, esa sería en todo caso la X, ¿no? Efectivamente, considerar la condición que se me está presentando. Cuando yo hago este esquema, bueno, salvo que la gráfica me salió ahí horrible, pero o sea, cuando yo hago este esquema, yo estoy suponiendo que el dominio de la función son todos los números reales, absolutamente todos los números reales. Yo sé que aquí acabé la parábola, pero la acabé por falta de espacio, pero sabemos que la parábola continúa creciendo de este lado y continúa creciendo de este otro lado, considerando precisamente el conjunto de todos los números reales. Es decir, sí es cierto que la gráfica va a tener, va a ser parte de esta parábola, pero no va a ser la parábola completa, sino solamente aquellos puntos que le correspondan al intervalo que va precisamente desde 0 hasta 5. ¿Sí? Eso es lo que vamos a encontrar. Sí, y decimos, pues ya está, entonces yo no debo considerar a toda la parábola, sino solamente, insisto, solamente a los números que estén entre este número 0 y el número 5. Entonces, si me permiten, déjenme hacer un bosquejo diferente, déjenme ver, que ya no tome en cuenta esta escala, porque si no, no me va a alcanzar. Uh-huh. Nada más por cuestiones de escala, vamos a suponer que este vale 2, 4, 6, de manera que el 5, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo, déjenme, voy a hacer un acercamiento para que se vea bien, de tal manera que el dominio, y esta es otra cosa que debemos aprender, comienza en el número 0, aquí comienza en el número 0, entonces dibujo este puntito así como que bien marcadito, y termina precisamente en el número 5. Pero el número 5, recuerden que no está incluido. Entonces se acostumbra a dibujar este circulito así como que vacío. Sí, precisamente ese circulito vacío estaría precisamente a la altura del número 5. ¿Sí? De tal manera que el dominio, insisto, correspondería exclusivamente a este intervalo que estoy pintando aquí de color rojo. Perdón por lo chiquito que quedó esto, pero lo necesito así por la escala que voy a estar trabajando, porque recuerden que el vértice está en 2,1, según mencionamos, 2,1, más o menos por aquí estaría el vértice. Espero que estén de acuerdo conmigo que la función evaluada en 0 me daría que y vale, ¿cuánto valdría? Si x vale 0, aquí me quedaría 4 más 1, 5. Entonces realmente aquí quedaría el 2. Ahorita lo hacemos bien con GeoGebra para que quede bonito. Entonces más o menos por aquí sería donde pasaría nuestra gráfica. Y lo demás ya lo voy a hacer así medio artísticamente nada más. Más o menos la gráfica quedaría así, donde el último punto, el punto que estaría hasta acá arriba, también sería un puntito que no pertenecería a la parábola. Y como no pertenece a la parábola, se pone ese puntito así como abierto. Obviamente no esta escala. Vamos a hacer ahorita la gráfica correcta. Pero vean, la parábola completa andaría por aquí así, sí cubriría todos estos números, pero la gráfica de la función debe empezar en un punto que corresponde precisamente a x igual a 0 y debe terminar tantito antes de x igual a 5. No debe llegar hasta el número 5, ¿sí? Debería llegar hasta tantito antes del número 5. Para saber cuáles son esos números, insisto, ¿sí? Aquí lo voy a escribir aquí abajito. Para x igual a 0, y es igual a f de x, es decir, f de 0.
Y si no hice malas cuentas hace rato, es 5. A ver, lo voy de nuevo. 0, aquí menos 2 al cuadrado sería 4, más 1, 5. Y para x igual a 5, fíjense que x en realidad no puede ser igual a 5. En realidad no puede ser igual a 5. Entonces lo que se hace es que se escribe esta notación. Cuando x se está acercando a 5, ¿ven la diferencia? Aquí x sí puede ser igual a 0, y aquí x solo se está acercando a 5. Entonces, la y se está acercando ¿a qué valor? No puedo poner f de 5 porque f de 5, insisto, no está definida. Pero si x valiera 5, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo que aquí me quedaría 5 menos 2 es 3 al cuadrado 9 más 1 es 10. Notemos, aunque eso es un detalle, es muy importante, notemos que f de 5 no existe. Entonces sería incorrecto, y por eso fui muy cuidadoso aquí en la anotación, sería incorrecto haber pintado que y es igual a f de 5. F de 5 no existe, pero sí vemos que si sustituyéramos aquí el 5, veríamos que la y se está acercando precisamente por acá arriba al número 10. Entonces, pues mi dibujo realmente no está a escala para nada, ¿no? Es un muy mal dibujo, pero espero que se comprenda la idea. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esto que estoy comentando? No, profe. Profe, No. Yo sí tengo una duda. Adelante, por favor. O sea, yo digo, es que esa parte de y igual a... tiende a 10 o se aproxima a 10 o... yo ahí no entendí por qué a 10. Sí, claro que sí. Yo aquí mi dibujo, por cierto, está muy mal, ¿no? Ahorita lo hacemos bien con GeoGebra para que veamos que es cierto, ¿sale? Nada más es un bosquejo. Okay. Entonces, nota por favor que la X sí puede ser 0. Este signo se lee como que X, o mejor dicho, que 0 es menor o igual que X. O sea, puede ser cualquier número que sea mayor que 0, X, pero también podría ser igual a 0. Mientras que de este lado vemos que X es estrictamente menor que 5. Entonces X no podrías decir para X igual a 5, porque 5 precisamente no está en este intervalo. Esta relación, ahorita vamos a ver si es una función, pero esta relación por lo pronto está definida solamente para los números que se están acercando al 5, pero en el 5 ya no sabes cuánto vale esta relación, ya no lo sabes. Es como si el 5 no estuviera en esta bolsita. Haz de cuenta que está el 1, el 2, el 3, el 4 y te pregunto, ¿y quién es f de 5? Pues quién sabe, si nada más llega hasta el 4, pues no hay manera de saber con quién está relacionado. Sí, eso es lo que quiere decir. En la bolsita del dominio, en el costalito que define el dominio, no encontramos al número 5. Sin embargo, en esta recta numérica vemos que aunque aquí no esté el número 5, yo puedo pensar en números que están cada vez más cerquita del número 5. Y eso es lo que significa esto. Si la X se está acercando al número 5, espero que estés de acuerdo conmigo que la Y también se está acercando a cierta altura. Okay. También se está acercando a cierta altura. La pregunta es, ¿a qué altura se está acercando? Pues precisamente se está acercando al número 10. ¿Cómo lo supe? Bueno, aquí entre nos, si yo sustituyera aquí el 5, me doy cuenta que la F valdría 10. Entonces yo sé que esta altura a la que se está acercando es precisamente la altura de 10 unidades. Eso es lo que escribo. Pero sería incorrecto decir que eso es f de 5, insisto, porque 5 no pertenece al dominio de la función. No sé si queda un poquito más claro. Sí, profe, creo que sí. Muchísimas gracias. Y entonces, ahora sí, nos preguntamos, ¿esta relación que tenemos aquí es una función? Es que sería lo primero. ¿Esta relación es una función? Y bueno, tenemos que recordar nuestra definición. Una función era una relación que asignaba a cada valor del dominio, a cada elemento del dominio, le debe asignar un solo elemento del codominio. Díganme ustedes si se está cumpliendo la definición. Bien, ahí le pensamos, son tímidos, no me dicen. Pueden escribirlo en el chat también.
Todos los elementos del dominio están sobre el eje de las X. Vamos a revisar cada una de las partes. Parte 1. Todos los elementos que están aquí en el dominio están asignados a un cierto número Y, es decir, tienen una cierta altura asignada. Sí. La respuesta es sí, todos. ¿Todos tienen una sola altura asignada? Sí. Sí. Sí, también. Por lo tanto, sí se trata de una función. Yo tengo la impresión de que hay la duda por este caso. Fíjense, ¿se acuerdan que todos los elementos del dominio tienen que estar asignados una sola vez? Sí, esta es una función, esta es una función. Pero acuérdense que de repente los elementos del codominio podían estar asignados en 2 ocasiones y eso no le quitaba la característica de función. Puede haber elementos del codominio que estén asignados más de una sola vez. La condición de que la asignación se realiza en una sola ocasión es aplicable únicamente a los elementos del dominio, ¿ok? Y eso es lo que está pasando aquí. Y a lo mejor por eso, a lo mejor nada más es que son muy tímidos, no lo sé. No me contestaban. Porque observen, sí es cierto que los elementos del dominio están relacionados, pero ¿estarán relacionados una sola vez? Sí. Alguien podría decir, oiga, no, porque aquí el 2, yo veo que está relacionado 2 veces. Y tiene toda la razón, pero este 2, ¿a quién pertenece en realidad? Esta altura de 2 pertenece a un elemento del codominio. Los elementos del codominio pueden estar relacionados en más de una ocasión. De hecho, vean todos los números que van aquí desde el 1, que es donde está el vértice, hasta el 5. No es cierto, el 1 está asignado una sola vez, pero todos los que están arribita de 1 y hasta llegar al número 5 van a estar asignados en 2 ocasiones. Todos los que vayan desde el 5 y hasta el 10, que supone que esta altura, nada más que mi dibujo es muy malo, ¿sí? Todos los que vayan hasta el número 10 estarán asignados una sola vez, pero noten que todos los elementos del dominio están asignados en una sola ocasión. Por lo tanto, f es una función. Pero aquí parece que me contradigo. ¿No había dicho yo que el 5 no está asignado? ¿No había dicho yo que el 5, f de 5 no existe? Entonces, ¿no hay un elemento del dominio que le falta estar asignado? No, porque 5 no es parte del dominio. Exactamente. Sería tanto como preguntarme, oiga, pero también falta f de -1, f de -2, falta f de 6. No, porque -1, -2, 6, el mismo número 5, no son parte del dominio de la función. El dominio de la función es exclusivamente el conjunto de números que toma la variable x y que establecimos ya sea en la condición que tenemos aquí arriba o en esta otra notación. Entonces, tomando en cuenta nuestra gráfica, por eso les decía que para contestar este tipo de preguntas vale la pena primero tener la gráfica de la función o de la relación antes de saber si es una función. Ahora sí podemos contestar que f, de hecho, sí es una función. Sí es una función, puesto que todos los elementos de su dominio, aquí voy a poner simplemente toda x que pertenece a este intervalo, que es finalmente su dominio, está relacionado una sola vez. Entonces, por lo tanto, sí es una función. ¿Ok? Esa es la razón. Otra vez, ¿quién es el dominio de la función? Que a veces se denota de esta manera. El dominio de la función se puede representar de las dos maneras, simplemente diciendo que es el conjunto que va de 0 a 5. Si alguien es más purista, digamos, esta es una notación correcta, pero es, digamos, algo informal, pero eso no quiere decir que esté incorrecta. Pues la otra sería simplemente decir que son todas las x, tales que 0 es menor o igual que x y es menor que 5. Y aquí habría que aclarar que x pertenece a los números reales, porque alguien podría decir, porque espero que estén de acuerdo conmigo, que no sería el mismo conjunto si esta x fuera nada más de números naturales. Sí, por eso es importante hacer esta aclaración. Esto y esto van a representar exactamente lo mismo para nosotros. Y la pregunta ahora sí, la pregunta de oro, díganme,
y quién es el recorrido de la función. O sea, el conjunto de valores que toma precisamente, que puede tomar las variables en el eje de las Y. ¿Cómo obtenemos el recorrido de la función? Vamos a recordar el recorrido de la función, ¿se acuerdan? Yo tenía aquí el codominio, ¿sí? Y cuando tenía el codominio, ¿cómo se llama? No todos los elementos del codominio estaban relacionados. Por ejemplo, aquí para la función f. Para la función f solamente la letra a, la letra i y la letra u son los elementos del codominio que participan en la relación de la función. Por lo tanto, el recorrido de esa función era solo la letra a, la letra i y la letra u. Para el ejemplo que pusimos de la función g, solamente la letra a y la letra u participan en la relación. Por lo tanto, el recorrido consta nada más de la letra a y la letra u. Aquí en este caso, el eje de las Y completo es el codominio, pero del eje de las Y, ¿cuáles son los elementos que participan en la relación? ¿Cuáles son los números que están relacionados con los elementos del dominio? ¿Cuáles serían? Sería 10, pero con el intervalo abierto. Exacto, o sea, 1 abierto o cerrado. 1 cerrado. 1 cerrado y 10 abierto. Exactamente. Insisto, esta es una notación que no es muy formal, a mucha gente no les gusta, pero es muy utilizada. Entonces, bueno, independientemente de que nos guste o no, es muy utilizada y hay que saber manejarla. Quizá la notación más formal sería otra vez así. Son todos los valores de y, tales que y es menor o igual a 1 y es menor que 10. Perfecto. Fíjense que no puede llegar al número 10. E insisto, no son números naturales o no son números fraccionarios, son todos los números reales. Por eso es importante aclarar también que se trata aquí de números reales. De hecho, aquí sinceramente, en este ejercicio también le falta poner que X pertenece a los reales. Es un error. No sé si sea de tipografía o qué pasó. Sí, este ejercicio lo saqué del cuaderno de ejercicios de cálculo que les recomendé en la clase anterior. Entonces, creo que ya contestamos todos. Ya contestamos todo. Bueno, la gráfica salió horrible, habría que hacerla bien. Sí, insisto, mi idea original, y yo les propongo que siempre hagan este proceso, es que tengan un bosquejo de la gráfica, no necesariamente la gráfica perfectamente bien hecha, pero ese bosquejo me va a permitir encontrar las conclusiones precisamente de lo que me están pidiendo. Ahora sí vamos a hacer la gráfica correctamente. Entonces, para hacerla correctamente, me voy a ir aquí a GeoGebra, ¿sí? para hacerla más bonita. Pues, permítanme, aquí yo ya lo tenía preparado. Sí, es esta misma. Ajá. Y aquí está precisamente lo que les quería mostrar. Déjenme borrar esto que lo puse nada más rápido para contestar a nuestro compañero hace ratito. Ok, y vean, primero aquí tengo graficada la función original. Esa sería la parábola completa. ¿Sí? Esta sería la parábola completa sin tomar en cuenta precisamente las restricciones del dominio. ¿Sí? Aquí tendría la curva completa. Ahora, yo sé que esta parábola solamente debería valerse o solamente su gráfica debería realizarse en el intervalo que va de 0 a 5. Pues comienzo aquí en 0 y debería terminar aquí en el número 5. Este es el intervalo. Aquí este punto D, incluso si me permiten, aquí en sus propiedades le voy a poner un color que corresponda a blanco, precisamente para que se vea como que está vacío, como que no está ahí, vean. Bueno, no, esto no me sirve de mucho, con Z, que lo quería acercar más para que se viera mejor, pero no sé, de todas maneras varía el tamaño del punto. Entonces este sería el origen, aquí estaría el 0, y aquí llegaríamos precisamente al número 5. Este intervalo correspondería precisamente a nuestro dominio. Lo voy a graficar, aunque está sobre el eje de las X, lo voy a graficar de todas maneras. Híjole, lo que no me gusta es que invade ¿cómo se llama? Invade el circulito. Entonces mejor no lo voy a graficar. ¿Sí? Para que se vea que está suelto. ¿Ok? Y tendríamos entonces sobre la gráfica, insisto, perdón, es que no cambié la herramienta.
sobre la gráfica tendríamos que considerar precisamente ese intervalo. Entonces aquí ya los tengo listos. Aquí ya voy a graficar el punto A, que corresponde a este punto que quedó aquí arriba. Y aquí al punto B, que no se ve, pero lo que pasa es que estaría muy arriba. Déjenme cambiar la escala. Y más o menos por aquí, ¿no? Aquí es donde dijimos que tenía que llegar. Vean, aquí lo grafico y ahí está. Y la gráfica, insisto, no debe corresponder a la parábola completa. La parábola en principio me sirve para que yo tenga más o menos la orientación de por dónde va a pasar la curva. Fíjense que muchos de nosotros, cuando somos principiantes, para saber cuál sería la forma de la gráfica, nada más evaluamos en el punto inicial y en el punto final. Y pues eso hace que pensemos que la gráfica es como una curva así, ¿no? Que simplemente conecta estos dos puntos. Por eso es importante que conozcamos precisamente de qué curva se trata. Y una vez que ya la tengo, ya sé entonces que la gráfica que yo debo considerar es nada más la que vaya precisamente desde este punto inicial hasta este punto final. Entonces aquí la voy a graficar, aquí de color, bueno, no se alcanza a ver porque se pierde con el azul. Entonces voy a quitar la gráfica azul. Sí, y aquí tendríamos precisamente a nuestra función f, ¿sí? Comenzando precisamente en este punto y terminando en este otro. Noten que aquí se alcanza a apreciar que el dominio efectivamente es de 0 a 5 y el codominio, como muy bien dijo nuestra compañera, va desde 1 hasta el número 10. ¿Sí? Vean que son dos rectas numéricas. Mucha gente piensa que la función está aquí sobre la gráfica. No. Observen, el valor de la función está sobre el eje de las y's. La función lo menos que vale es 1 y lo más que vale, bueno, no es 10 lo más que vale, porque se va acercando al número 10, tiende al número 10, aunque nunca llega al número 10. Ese sería su recorrido. Desde el número 1, inclusive el 1, hasta acercarse al número 10, o como de repente decimos, si se fijaron así lo mencionó nuestra compañera, hasta el 10 abierto, ¿sí? 10 abierto lo que significa, lo que quiere decir es que en realidad no llega al número 10. Déjenme marcarlo también como un punto para antes de llevarlo a la pizarra, ¿sí? Entonces ahí, ese es el punto E, y aquí en sus propiedades también lo voy a poner blanco, precisamente para que se note que hasta ahí tendríamos a los elementos del recorrido, ¿sí? Desde la letra F, desde este punto que sería 1, precisamente hasta el número 10. Y aquí está el dominio, aquí está el recorrido, ¿sí? Y aquí está la regla de correspondencia. Fíjense que la gráfica me indica la regla de correspondencia. Si yo considero, por ejemplo, este punto de la gráfica, estoy diciendo que al número 3 del dominio le corresponde el número 2 del codominio. ¿Se fijan? La gráfica indica la regla de correspondencia. Si yo me fijara, por ejemplo, en el número 0, yo sé que al 0 le corresponde el 5 de la gráfica. Y así para cada uno de los puntos que conforma precisamente a esta gráfica. Entonces, si yo aquí grafico un punto cualquiera, ¿sí? Vean aquí en estas coordenadas que aparecen aquí, este número de aquí, el 3.49, correspondería a la X y el 3.21 al elemento del codominio que le corresponde. El primer elemento es del dominio, el segundo del codominio. Ya, pues he estado demasiado rápido. No, bueno, ya lo vamos a borrar. No sé si alguien hasta este punto tenga alguna pregunta. Pues. No, profe. Bueno, por ahí no está. ¿Podría volver a mostrar cómo graficó la función nada más con los puntos de 0 a 5? Pues la verdad no lo había hecho, pero ya sé que les encanta aprender esto también. Está perfecto. Aquí está. El comando en GeoGebra es este. Ahorita se los enseño si gustan. Simplemente se pone el intervalo, o se pone la regla de correspondencia, una coma, y el intervalo en el cual es donde uno lo quiere graficar. Sí, eso es todo. Como ven, pues es muy fácil. Si no le pongo el intervalo, GeoGebra entiende que pues va a hacer todos los números donde sea posible hacerlo. ¿Sí? Ese conjunto de todos los números donde es posible hacer esta sustitución se llama a veces dominio de definición. O sea, es el dominio donde esta fórmula está definida. Y bueno, pues en este caso, para cualquier valor de X en realidad estaría definida.
Pero si yo quiero que el dominio nada más sea este intervalo, pues lo aclaro precisamente utilizando. Perfecto. Entonces, bueno, ya lo tenemos, así que vamos a copiar esta imagen que va a sustituir a la mía. La verdad es que la mía fue, insisto, no se trata de hacer la gráfica así perfecta a la primera, pero sí les digo, ese tipo de gráficas ayuda a que nosotros tengamos todos los resultados. Vean que sin la gráfica correcta ya sabíamos todo lo que vimos en la gráfica. Ya sabíamos que si era una función, ya sabíamos el dominio, bueno, eso me lo dieron, y ya sabíamos el recorrido, ¿sí? Sin necesidad, insisto, de ver la gráfica. Eso quiero que quede muy claro. Si nosotros pudimos obtener estos resultados a partir de este bosquejo, y reflexionando precisamente acerca de dónde está el vértice, del punto inicial, del punto final, etcétera. ¿Sí? Entonces, así es como debemos proceder. O sea, lo podemos hacer todo sin necesidad en realidad de GeoGebra. GeoGebra nada más me ayuda pues a que se vea más bonito, ¿no? Eso es todo. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este punto. No sé si alguien tenga alguna duda. Bueno, y pues así podemos trabajar un montón de otras funciones, ¿no? Ya les iré dejando algunos ejercicios de tareas cortas, a otros ejercicios y para entregar, ¿sí? Esto es fundamentalmente lo que vamos a ir realizando. Muy bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta hasta este punto. Bueno, vamos entonces a continuar. Ahora les voy a presentar una serie de funciones, una serie de funciones que son particulares. Son muy sencillas, ¿eh? No crean que son funciones complicadas, son muy, muy, muy sencillas. En particular vamos a trabajar con el primer tipo de funciones que se llama función lineal. En el apunte, bueno, van a encontrar este ejercicio, de ahí fue de donde lo saqué, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a hablar de estas funciones que se llaman funciones lineales precisamente porque sus gráficas son líneas rectas. Todo lo que voy a comentar ahorita a continuación, bueno, gran parte de lo que voy a comentar ahorita a continuación ya está en el apunte, entonces no voy a hacer referencia a él, simplemente voy a trabajarlo aquí directamente. El primer tipo de función lineal que debemos conocer es la función que se llama función constante, ¿sí? La función constante es una función que, como su nombre lo indica, le da siempre el mismo valor, se mantiene constante sin importar del elemento del dominio X. Entonces aquí, por ejemplo, ¿cómo se llama? Vamos a suponer que pongo que la función constante fuera f de x igual a 5, por decir algo. ¿Sí? Cuando le doy enter, observen precisamente que me da como resultado esta línea recta. Esta línea recta es la gráfica, aquí está el nombre de la función f. Recuerden lo que esto significa. Tal vez aquí valga la pena, aquí en las propiedades, poner, déjenme ver, etiqueta visible, objeto, no, es que... un segundito, objeto visible, etiqueta visible, a ver, no me va a servir, bueno, no importa, no era lo que yo quería. Bueno, no importa. El chiste es que, insisto, vean, en este GeoGebra, en esta aplicación, el punto del dominio se puede mover sobre el eje de las X, ¿sí? Y noten que el valor de Y que le corresponde también se va moviendo sobre la gráfica. Aquí están las coordenadas del punto. Es decir, para el punto menos 6.52 le corresponde una altura de 5 unidades. Para una altura de menos 2, para un valor de X igual a menos 2, le vuelve a corresponder 5 unidades. Y así sucesivamente, sin importar el valor de X, el valor de Y, el valor de la altura se mantiene constante. Es por eso que esta función recibe el nombre de función constante. Naturalmente, si yo cambio la constante a 3, por ejemplo, pues la altura aquí disminuye. Todos los valores ahora de la función valen 3 unidades, todos, sin importar precisamente en dónde se encuentra el punto del dominio, el punto X. Sí, por supuesto, esto también podría ser un número negativo, fraccionario, el que ustedes quieran. Sí, de cualquier manera tendríamos ahí esta gráfica. ¿Ok? Ese es un tipo súper sencillo, súper particular, pero bueno, es importante. Y se trata de la función constante y aquí se define. La función constante es aquella función que, fíjense, toma como dominio a los números reales. Su codominio finalmente me da como resultado un número real.
tal que f de x, la regla de correspondencia de x es igual a c, donde c es una constante. La gráfica pues es esta línea horizontal. ¿Me pueden decir, por favor, quién es el recorrido de la función constante? Por ejemplo, de la f de x igual a 4. ¿Quién sería el recorrido? 4, ¿no? 4 nada más, efectivamente. El dominio corresponde a todos los números reales. Aquí está. Pero el recorrido estaría constituido exclusivamente por el número 4. Aunque esto es muy sencillo, déjenme escribirlo en la pizarra. Para que nos quede de referencia y no quede nada más como algo que se comentó, ¿no? Es algo importante. Entonces, esta sería entonces nuestra función constante. Insisto, es una función que en principio está definida para todos los números reales y da como resultado un número real. Su regla de correspondencia es que a cada x, esta función la convierte en un número que es precisamente una constante. Y su gráfica, bueno, dependiendo del signo también, pero su gráfica, como estamos viendo, corresponde precisamente a la de una línea recta horizontal, es decir, una línea recta paralela al eje de las x, donde este punto, esta altura que tengo aquí, correspondería precisamente al valor de la constante c. Y efectivamente, el recorrido de esta función, como muy bien dijo nuestro compañero, ¿sí? El recorrido de esta función sería precisamente r de f y que constaría exclusivamente del número c. Noten que si es una función, todos los elementos del dominio están relacionados una sola vez con los elementos del codominio que corresponde precisamente al valor de c. ¿Ok? Ese es el primer tipo de función lineal. El segundo tipo de función lineal, bueno, es ahora sí, digamos, propiamente la función lineal. Si cuando nosotros tenemos una función de la forma, por ejemplo, 2x más 1. Cuando tenemos una función de este tipo, es decir, donde la variable x se encuentra en la primera potencia, vamos a encontrar que la gráfica de este tipo de funciones siempre es una línea recta. Y no debería sorprendernos. Recuerden que y es igual a f de x para una función. Entonces, si sustituyo esta f de x por una y, pues obtendré precisamente la ecuación de una línea recta. No tiene nada de sorpresa. ¿Sí? El número 2 y el número 1 tienen significados concretos. Aquí una vez más, vean, este punto lo puedo mover sobre todo el dominio, sobre todo el dominio lo puedo mover, ¿ok? Y ¿cómo se llama? Me va indicando precisamente el valor de y que le corresponde a cada punto. Aquí, por ejemplo, si x vale 1, vean que la altura que corresponde sería precisamente igual a 3. ¿Sí? Si x vale 1, y sería igual a 3, y eso lo deberíamos tener en el punto P que está aquí, ¿no? Bueno, aquí me pasé un poquito, 1.02 y y vale 3.04, siguiendo precisamente esta regla de correspondencia. ¿Qué significan estos números que tengo aquí? Bueno, seguramente recordarán que este número se llama pendiente y este se llama ordenada al origen. De la ordenada al origen ya habíamos hablado hace unos minutos. La pendiente lo que indica es un valor de qué tan inclinada está la gráfica. Sí, la pendiente, de hecho, seguramente recordarán, es la tangente trigonométrica, es la tangente del ángulo de inclinación de la recta, es decir, del ángulo que se está inclinando con respecto al eje de las x. ¿Sí? Eso es lo que vale la tangente, eso es lo que vale la pendiente. La pendiente es la tangente trigonométrica de ese ángulo. Para fines geométricos, la tangente tiene un resultado muy bonito, fíjense. La tangente representa cuántos cuadritos, cuántas unidades avanzo en el eje de las y con respecto al del eje de las x. Vean, si la pendiente en este caso mide 2 unidades, significa que por cada cuadrito que yo avance sobre el eje de las x, vean, si yo avanzo aquí una unidad, desde este primer punto hasta este segundo punto, si yo avanzo una unidad sobre el eje de las x, avanzo 2 unidades sobre el eje de las y. Eso es lo que dice el valor de la pendiente. ¿Sí? Vean que eso se mantiene constante. Vuelvo a avanzar una unidad sobre el eje de las x y vuelvo a avanzar 2 unidades sobre el eje de las y.
Entonces, esta es una manera de indicarme precisamente la inclinación precisamente de esta recta. Cuando este número no es un entero, ¿sí? Cuando este número es, por ejemplo, 3 medios, por decir algo, lo voy a poner aquí como 3 medios. No, así no, nada más sería 3 medios, ahora sí. Y le doy enter. Fíjense que el valor, la pendiente representa exactamente lo mismo. Observen. Aquí en este caso, la Y correspondería al número de arriba y la X al número de abajo. Aquí lo que dice es, si tú avanzas 2 unidades sobre el eje de las X, vas a avanzar 3 unidades sobre el eje de las Y. No importa en el punto en el que te encuentres. Por ejemplo, me coloco aquí en el origen de coordenadas y a partir de este punto cuento 2 unidades en el eje de las X. 1, 2 unidades. Noten que desde este punto estoy moviéndome 2 unidades sobre el eje de las X y observen que desde este punto me estaría moviendo 1, 2 y 3 unidades sobre el eje de las Y, ¿se fijan? Para eso es para lo que me sirven estos números, digamos de manera gráfica. De esa manera, rápidamente, viendo la ecuación de la recta, uno puede trazar precisamente su gráfica. ¿Sí? No se les vaya a olvidar este detalle, esto nos puede ayudar para trazar gráficas rápidamente rectas. Claro, hay otro procedimiento que también seguramente conocen, ¿no? Que es simplemente darle 2 valores a X distinto, ¿sí? De tal manera que yo encuentre 2 puntos diferentes de la recta y ya nada más trazar la recta con esos 2 puntos. Eso, por supuesto, también es válido. El segundo número, como les decíamos, es la ordenada al origen. Noten que si vale 1, bueno, esta recta corta en el número 1. Si vale 2, por ejemplo, ahora va a subir una unidad. Por supuesto, este número puede ser negativo. Si lo pongo en -3, pues ahora va a cortar aquí en -3. Y vean ustedes cómo todas las rectas que están apareciendo son paralelas entre sí. Tienen la misma pendiente. Lo único que está cambiando es precisamente su ordenada al origen, como podemos aquí constatar. El último detalle que tal vez valga la pena mencionar es el signo de la pendiente. Sucede que cuando la pendiente es negativa, ¿sí? A medida que X va creciendo, la Y va decreciendo. ¿Sí? El crecimiento en uno implica un decrecimiento en la otra variable. Entonces yo aquí pongo el signo menos, ¿sí? Y le doy enter. Ven que ahora la gráfica sigue teniendo ordenada al origen, que es -3, así lo dejé, y se sigue valiendo esta relación que les decía hace ratito. Vean, si yo me posiciono, por ejemplo, en este punto, en este punto no, déjame ver, uno que me dé un valor entero, aquí, me voy a posicionar aquí para que se note, ¿sí? Y yo cuento desde este punto 2 unidades sobre el eje de las X, vean que la Y también está cambiando 1, 2 y 3 unidades, nada más que ahora en lugar de crecer, el valor de Y decrece. Mientras el valor de X va creciendo, el valor de Y va decreciendo. A este tipo de funciones, ya lo veremos un poquito más adelante, se les llama precisamente funciones decrecientes. A medida que la X va aumentando, el valor de la Y va disminuyendo. ¿Sí? Y esos son los parámetros que definen precisamente a una línea recta. Insisto, esto ya lo habíamos visto también en el bachillerato, sin embargo, aquí no estamos viendo la línea recta como una curva, sino como la gráfica de una función. ¿Sí? Recuerden, ¿qué significa eso? Que estoy diciendo que para cada punto que pertenece al dominio de la función le corresponde cierta altura, y esta altura le corresponde a este valor sobre el eje de las Y. Tal vez valga la pena aquí poner también una línea. Déjenme ver, nada más que tendría que ir hasta el valor de la función. Entonces, miren, voy a designar aquí un punto. Esto es bonito, miren. Voy a designar un punto sobre el eje de las Y, entonces tiene X igual a 0, y el valor de la función, que es precisamente f de X de la X del punto A. Ahí está. ¿Sí? De tal manera que vean ustedes que siempre tiene la altura de la función aplicada precisamente a la X que yo tengo aquí. Pues si yo trazo aquí este segmento, obtendremos precisamente el valor de la función. El valor de la función, no lo olviden, se encuentra sobre el eje, ¿cómo se llama? Sobre
el eje de las Y's. Déjenme ver, nada más lo estoy aquí medio adornando un poquito. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ahora sí, aquí, este valor que corresponde aquí para la Y, para el punto B, es precisamente el valor de la función. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, para 0, pues le correspondería el -3. Para -3, bueno, mejor, más que para -3, para -4, pues le corresponde el número 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Bien, no sé si hasta este punto alguien tenga alguna pregunta. Insisto, esto no lo estoy incluyendo en el apunte porque en principio, pues todo esto ya lo sabemos. De cualquier manera no quiero saltármelo, de cualquier manera lo quiero comentar. ¿Sí? No sé si alguien tenga alguna duda. No, profe, todo bien. Muchas gracias. Noten que si no escribo término independiente, no es que no lo haya escrito. Lo que pasa es que cuando no lo escribimos, es como si le agregara un 0. Vean que si le agrego 0 y le doy enter, no pasa absolutamente nada. Entonces, el hecho de que no escriba nada significa que estoy agregando un 0. Ok. Aquí en el chat me parece algo. Simplemente que todo está bien. Gracias, Eli. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vamos a regresar aquí. En el apunte me habla de aquí de la función lineal. Bueno, ya puse ahí algunos ejemplos. Sin mayor relevancia. Quizá aquí la mayor relevancia, yo diría, lo que sería digno de comentar, es que fíjense que esta línea, la naranja y la moradita, la lila, son líneas rectas paralelas. Y podemos ver que son líneas rectas paralelas precisamente porque, como pueden ver, tienen la misma pendiente. La pendiente, recuerden, me habla de la inclinación que tiene la línea recta. Una corta al eje de las Y, en 5, y otra corta al eje de las Y o de las ordenadas en 3. ¿Sí? Ahí tenemos esas dos rectas que son paralelas. Y aquí, todas estas rectas lo único que indican es cómo va cambiando el valor de la pendiente. Mientras más grande va siendo la pendiente, la recta se va inclinando más, como pueden ver ustedes. ¿Sí? Entonces aquí tendríamos una pendiente de 1 unidad, una pendiente de 2 unidades y acá ya de -2 unidades, tomando en cuenta lo que les acabo de comentar. Típicamente, aunque no es una regla, pero típicamente a la pendiente se le denota con la letra M y a la ordenada al origen con la letra B. Ok. El último tipo de función lineal que vamos a ver, pues es un caso especial, pero sin embargo muy importante. A pesar de que es un caso muy particular, es sumamente importante, lo vamos a ver, es cuando la función f de x es igual a ella misma, es decir, f de x es igual a la misma x. A esta función se le llama función identidad. Vamos a ver que la identidad es sumamente importante, no nada más en cálculo, también en álgebra lineal, en muchos lugares es muy importante, en muchas asignaturas. Vamos a ver que es muy importante esta función que se denomina función lineal. La función lineal, pues al final de cuentas es como la función identidad a final de cuentas es como cualquier función lineal. En este caso, la pendiente vale 1, la ordenada al origen vale 0, veanlo ustedes. Eso quiere decir que cuando avanzo una unidad sobre el eje de las X, también avanzo una unidad sobre el eje de las Y, de acuerdo a lo que hemos comentado. Y sucede entonces que la gráfica de esta función identidad es una recta a 45 grados, una recta inclinada exactamente a 45 grados. Su regla de correspondencia es esta, f de x igual a x, ¿sí? Y se trata también de una función que va de un número real a todos los números reales. Tanto su dominio son los números reales como su recorrido son también los números reales. Esa, insisto, es la función identidad. Tanto la función identidad como la función constante en realidad son casos particulares de las funciones lineales. Sin embargo, insisto, sobre todo la identidad, vamos a ver que tiene una gran cantidad de propiedades, pues sí, muy importantes. Insisto, no nada más en este curso, sino también en sus asignaturas de álgebra. Ya lo iremos descubriendo poco a poco. Vean, al número 3 le corresponde el número 3, al 2 le corresponde el 2 y así sucesivamente. Es decir, a cada número le corresponde exactamente el mismo número cuando yo hablo del dominio y del codominio. Muy bien, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta aquí. Eso sería la función identidad.
Bueno, y hasta ahí yo creo que pues todo es muy fácil, todo es muy, muy fácil. Todo esto seguramente lo hemos visto en el bachillerato. Bueno, lo que les voy a decir a continuación, a lo mejor lo vimos en el bachillerato, a lo mejor no. Pongan mucha atención, por favor, sobre todo por si no lo vimos. Ah, por cierto, a la identidad a veces se le denota por la letra I mayúscula, I de identidad, por supuesto, y esta es su regla de correspondencia, ¿no? I de X igual a X. Corresponde a una línea recta a 45 grados. De hecho, es la línea verde que se encuentra aquí en estas gráficas acá. Bueno, muy bien. Ahora, fíjense muy bien. Puede suceder que una función no tenga solamente una regla de correspondencia. Todas las funciones tienen un solo dominio, tienen un solo codominio, pero hay funciones que pueden tener más de una regla de correspondencia, como estas que estoy pintando aquí. Estos ejemplos que estoy poniendo aquí no se tratan de dos funciones diferentes. Bueno, sí, una es la función f, otra es la función g. Lo que quiero decir es que esta f no está hecha de dos funciones a su vez. No. Es una sola función, pero que tiene dos reglas de correspondencia de acuerdo a las condiciones del dominio. Es decir, aquí, por ejemplo, si la x es un número negativo, la función f de x corresponderá precisamente a esta constante, que es -3. Y si la x es mayor o igual que 0, es decir, si la x es 0 o un número positivo, la función de x corresponderá precisamente al número 2. Vamos a ver cómo se vería esto. Déjenme llevar esto rápidamente a la pizarra. Insisto, no es algo complicado, pero es algo que probablemente no todos hayamos visto. Entonces, por eso lo quiero ver así con mucha calmita. Entonces déjame ponerlo así, déjame hacer un zoom. ¿Ok? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a investigar, vamos a trabajar a la función f de x primero. Entonces noten, la función f de x, insisto, va a tener asignadas dos reglas de correspondencia. Un segundito, es que mi teléfono todavía no responde, todavía no le llega esta imagen que copié. Bueno, a veces funciona. Si hago una línea, miren que ahí si hay unas líneas, ya, no, todavía no responde. Un segundito, déjenme más o menos calcularle entonces. ¿Dónde está? Ahí está, ya apareció. Sí, disculpen ustedes. Ok. Entonces, observen por favor, aunque va a quedar aquí muy chiquito, tal vez sea mejor llevármelo acá arriba para que no quede tan chiquito. Sí. Y aquí lo voy a empezar a desarrollar. Ok. Entonces, en este caso, insisto, para hacer un análisis, yo les recomiendo, aunque no siempre es posible, pero en la medida de lo posible, que trabajen con la gráfica de la función. Observen, por favor. Aquí lo que tendría es una cosa más o menos así. Cómo me cuesta concentrarme, pero más o menos salió bien. Más o menos aquí estaría el eje de las X, más o menos aquí estaría el eje de las Y. Entonces, de acuerdo a esta regla de correspondencia, vean, en realidad son dos reglas de correspondencia, pero insisto, se trata de una sola función. Aquí dice, si X es menor que 0, la función f de x tiene como regla de correspondencia f de x igual a -3. Entonces eso quiere decir que se trata de una función constante y el valor de esta función siempre vale -3, sin importar qué elemento consideremos sobre el eje de las x. Entonces su gráfica, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que correspondería precisamente a una línea recta horizontal, como la de todas las constantes. Pero así tiene que ser hasta que lleguemos al número 0. Pero, como pueden ver ustedes, la x tiene que ser estrictamente menor que 0. Así que no, en realidad esta es la regla de correspondencia, pero tenemos que excluir precisamente al número 0. Entonces aquí, aunque ya lo había escrito, ya me había quedado bonito, voy a tener
que graficar esto para indicar precisamente que este punto no es parte de la gráfica de la función. Es decir, que al número 0 no le corresponde el número -3, de acuerdo a los criterios que hemos venido platicando. ¿Ok? Y esa sería la gráfica para las X que son más chicas que 0. ¿Cuál sería la gráfica para las X que son mayores o iguales que 0? Bueno, pues de acuerdo a esta figura, eso correspondería ahora a una línea recta que se encontraría, es una línea recta horizontal, otra vez es una función constante, pero que se encuentra ahora en el número 2. Entonces aquí voy a pintar el número 2 y vean que ahora sí el número 2 está incluido. Entonces este circulito ahora sí lo pinto así como, a veces dicen un circulito relleno, y a partir de ahí trazo esta línea horizontal. Hay algunas personas, y no está mal, aunque no es necesario, que le ponen aquí una flechita. Sí, eso casi nadie lo hace, pero por ahí lo pueden encontrar. Esa flechita indica que la recta nunca va a terminar. La pueden poner aquí y si la ponen ahí, pues también la ponen acá. En realidad, si ustedes hacen la gráfica de esta manera, todo mundo debe entender que la gráfica va a continuar indefinidamente. Porque ¿cuál es el símbolo que utilizamos si queremos decir que aquí va a terminar bruscamente? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, pues de acuerdo a lo que vimos hace ratito, tendríamos que graficar estos puntitos, ya sea el puntito cerrado, como dicen algunos, o el puntito relleno, o el puntito vacío. Esos son los indicadores de que efectivamente la gráfica comenzó en un punto y termina en otro punto particular. Aquí pasaría exactamente lo mismo con este dibujo. Entonces, si nosotros quisiéramos indicar que la gráfica termina en este punto, termina en esta, tendría que dibujar ese punto en total. Como nada más pinto la línea, se debe entender que la línea continúa indefinidamente para todas las X negativas e indefinidamente para todas las X positivas. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta con la construcción de esta gráfica? No, profe. Gracias. Insisto, esta es la gráfica de, aquí lo voy a escribir, y igual a f de x. Alguien podría decir, ¿pero a cuál de las dos f de x? A las dos. Vean que esta es la gráfica que corresponde a una sola función. Nada más que, insisto, esa función tiene dos reglas de correspondencia, tiene dos reglas de asignación. ¿Okay? Así es como nosotros vamos a designarla. Observen que si yo hubiera cerrado el puntito aquí, así como está, esto no correspondería a la gráfica de una función, si lo piensan conmigo. ¿Por qué en este caso esto no correspondería a la gráfica de una función? Porque toma en cuenta el valor 0. Así es. Aquí lo que estaría diciendo es que a este número de aquí, no cambié la herramienta, disculpen. Ahí voy de nuevo. Que a este número de aquí, que es el 0, lo que estaría diciendo es que le corresponden dos números. Le corresponde el número 2 y le corresponde el número -3. Si yo hubiera pintado ese puntito así completo, habría un elemento del dominio que está relacionado dos veces y esto no sería una función. ¿Cómo sé que sí es una función? Precisamente porque estoy tomando en cuenta que aquí la X se puede acercar al número 0, pero nunca llega al 0 cuando aplico la primera regla de correspondencia. Nunca llego al 0. ¿Sí? Y cuando estoy ahora sí en los números positivos, ahí sí se alcanza el 0. Y bueno, aquí nada más para redondear, quisiera pintar lo siguiente. Gracias, Adrián, también, muchas gracias. Aquí quisiera pintar esto, el dominio de la función, vamos a utilizar simplemente la letra D, serían entonces todos los números reales. Vean ustedes, son todos los números que están sobre el eje de las X, todos tienen asignado un número, ya sea -3 o ya sea 2, dependiendo de si son positivos o negativos. Pero el dominio son todos los números reales. ¿Quién sería el recorrido de esta función?
de acuerdo a las definiciones que hemos visto. ¿Quién es el recorrido de la función? Nadie me dice, Sería nadie se acuerda. De menos infinito. O sea, abre el corchet. No, sí, perdón, el paréntesis. Y luego también sería menos 3, pero también con paréntesis, ¿no? Porque nada más se va a aproximar. ¿Así? Ajá, y después sería de... Es que ahí tengo duda cómo se conectan las dos, o sea, si se pone sería otro paréntesis, ¿no? Con menos 3 a 2. No sé, yo pinto lo que me digan. Y luego de 2 a infinito. Ajá, así, ese sería el recorrido. Uh-huh. Bueno, eso es lo que me están diciendo. Ok, no, les comento que no es correcto, pero ahorita vamos a ver por qué. Aquí la idea que tienen, yo creo que es la siguiente. A mí me dio primero la impresión, corríjanme, a lo mejor yo lo estoy pensando mal, me dio la impresión que cuando me dieron este resultado, están pensando en esta recta. Pero recuerden que el recorrido no está aquí. Acuérdense, el dominio está sobre el eje de las X. El codominio está sobre el eje de las Y. ¿Esta recta es el dominio o es el codominio? No, esta recta es la gráfica de la función. Sí, aquí no está el dominio ni el codominio. Insisto, el codominio sería el eje de las Y. El recorrido, no lo vayamos a olvidar, lo vuelvo a decir de nuevo, aunque lo haga con estos costalitos, consta de los elementos del codominio, en este caso sería el eje de las Y, que se encuentran relacionados, es decir, que participan en esta función, que participan en esta relación entre los dos conjuntos. Noten que aquí la letra E y la letra O no participan en la relación. Como no participan en la relación, no son parte del recorrido. En el recorrido solamente tenemos a los elementos que sí participan en la relación. Entonces, miren, cuando me dicen que son los números que van desde menos infinito hasta menos 3, acuérdense, como estoy pensando en el recorrido, estoy pensando en los elementos del codominio. Ese es el codominio. Aquí estaría diciendo que todos los números que vienen desde menos infinito y hasta llegar al menos 3, todos están participando en la función. En realidad, todos esos números están participando en la función. El menos 4, el menos 5, el menos 6, ¿están participando en la función? No. Entonces, no puede ser parte del recorrido. Les digo, a lo mejor a mí me dio la impresión de que estaban pensando en esta línea, insisto, así como yendo de menos infinito y hasta llegar aquí a este número que es el menos 3, pero no. Recuerden que al recorrido lo tenemos que determinar considerando el eje de las Y. En el eje de las Y están los elementos que corresponden al codominio. En otras palabras, están los elementos de este segundo costalito. En este costalito, algunos elementos participan en la relación y otros no participan en ella. Los que participan son los que pertenecen al recorrido, pero hay más. Aquí pasa lo mismo. Aquí sobre el eje de las Y tenemos a todos los elementos del codominio. Pero dentro del codominio, ¿cuáles son los elementos que están participando en la relación? ¿Todos los números que están entre menos 3 y 2? No, sería nada más el 3 con el intervalo abierto, bueno, como un unitario y el 2 cerrado, pero como en diferentes paréntesis. No. Ok. Ya entiendo. Porque si lo pintamos así, espero que estén ustedes de acuerdo conmigo. Bueno, y debe ser menos 3. Si lo pintamos así, espero que ustedes estén de acuerdo conmigo, estaría considerando todos los números que están entre menos 3 y 2. Y no es cierto, vean que menos 2 no está relacionado, menos 1 no está relacionado, 1 no está relacionado. Estoy hablando de los números que están sobre el eje de las Y. Los únicos números que están relacionados son menos 3 y 2. Es decir, el recorrido no es un intervalo en este caso. Yo sé que muchos ya vieron la respuesta, nada más que como que no sabemos cómo decirla, ¿no? Como que nos cuesta trabajo explicarlo. Bueno, el recorrido en realidad no consta de un intervalo, sino de un conjunto. Esa es la diferencia que vamos a hacer. Cuando pintamos un intervalo, pintamos estos, ¿cómo se llama? Estos paréntesis curvos o paréntesis como corchetes.
Pero cuando se trata de un solo elemento, así como en el caso de la función constante que tenemos aquí a la izquierda, ¿sí? Aquí vamos a designar a los números simplemente por separado. El primer número es el -3 y el segundo número es el 2. Es decir, cuando usamos esta notación, no pensamos que estamos considerando todos los números entre -3 y 2, sino al número -3 nada más y al número 2. Alguien podría decir, oiga, pero el -3, y aquí esto es muy importante, muy importante por las cosas que me están diciendo. Pongan mucha atención. Algunos de ustedes piensan, a lo mejor, que el número -3 no es parte de la función, pero sí lo es. Y dicen, no, porque fíjense que aquí está abierto. Pero no importa, porque ¿cuánto vale la función en este punto? ¿Cuánto vale la función cuando x vale -1? Cuando x vale -1, ¿cuál es el valor de la función? -3. -3. Cuando x vale -4, ¿cuál es el valor de la función? -3. Es decir, -3 sí es parte del recorrido de la función. No vayan a creer que porque este puntito apareció aquí, significa que el -3 no está incluido, como me decían ahorita. Les digo que ahí ahí tenemos un problema de confusión, de que decimos, vean, el que no está incluido es este punto de la gráfica, y lo que quiere decir que no está incluido este punto de la gráfica es que al 0 no le corresponde el número -3. Pero eso no quiere decir que el -3 no le corresponda a otros valores de x. Entonces, -3 sí está incluido en el recorrido, sí es parte de los elementos que participan precisamente en la relación. Sí, lo mismo ocurre con el número 2, por supuesto. El número 2 es el valor asignado para cada valor de x que resulta precisamente ser positivo. Está incluido en el recorrido, no nada más porque aquí lo pusimos cerrado, ¿sí? No es por eso, sino porque el 2 es imagen de algún valor de x, ¿sí? Siempre y cuando esa x, insisto, sea positiva o 0. Y ese sería precisamente el recorrido de la función. No sé si queda más o menos claro o si hay alguna pregunta. Por favor, los escucho o los leo. Adelante, por favor. Profe, yo sí tengo una pregunta. Por favor. Ahí no sería, el recorrido no sería -3 unión 2. Bueno, también se podría escribir así. Hay una operación de teoría de conjuntos que probablemente estudiaron y se puede pensar en el conjunto formado por el número 3. No puedo pintar nada más el -3, eso es muy importante, porque la unión es una operación que está definida para conjuntos, no para números. Entonces aquí yo pinto al -3 dentro de un conjunto y este conjunto lo uno, está perfecto, con el número 2. Esa sería otra manera de hacerlo. Pero la unión de dos conjuntos, como ustedes saben, es otro conjunto. Es el conjunto que está aquí arriba. Es decir, escribir esto es exactamente lo mismo que escribir esto. Es exactamente lo mismo. Digamos que tú me dijiste la operación que se hace para formar precisamente este conjunto, pero es correcto. Me da la impresión que en la forma en la que lo razonas es que dices, es que el recorrido, por un lado está el número -3 y por otro lado es el número 2. Hay que unirlos, hay que pegarlos. Exactamente. Es eso lo que estamos haciendo. Tú estás pensando en lo que hay que hacer y este sería precisamente el resultado. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, sí, gracias. Y por ejemplo, cuando son 3. Ahí voy. Pues habría que poner a los 3 elementos. O sea, si tuviera 3 reglas de correspondencia, vamos a suponer que fuera esta recta en 0, luego una recta aquí en -1 y luego acá más adelante otra en 2, pues tendría que pintar a los 3 elementos, -3, 1 y 2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? O como nuestra compañera hace, los pienso por separado y después hago la operación de conjuntos. Sí, pero recuerden que la unión de conjuntos es otro conjunto. Sí, que en este caso sería precisamente el -3 y 2. Quiero insistir en esto. Cuando pinto este conjunto con estas llaves, bueno, yo no las dibujo muy bonitas, pero estas son las llaves que conocemos. Cuando pinto este conjunto con las llaves, déjenme dibujarlas más bonitas. Me voy a esmerar, porque este comentario que voy a hacer es muy importante. Yo creo que son estos como que también usamos para los cuadros sinópticos.
Sí, ahí están mejor hechas, ahí con un poquito más de cuidado. Cuando utilizamos estas llaves, quiere decir que los elementos del conjunto son los que están aquí adentro, ¿sí? No son todos los números que están entre -3 y 2. Si yo pinto, pongan mucha atención, esto este elemento como conjunto, estaría diciendo que estoy considerando todos los números que están desde el -3 hasta el 2, sin incluir al número -3. Entonces esto está mal por varias cosas. Primero, porque el -3 sí es parte del recorrido, insisto, sí hay muchos números del dominio que están relacionados con el número -3. Y segundo, este conjunto lo que representaría sería este intervalo, pero el intervalo completo. Y lo que estaríamos diciendo es que este número, el -2, el -1, el 1, el 0.5, que todos están participando en la función. Y no es cierto. Vean que aquí en este caso, todos estos números no están participando en la función. Los únicos números de este costalito que corresponde al eje de las Y's que están participando en la función son el número -3 y el número 2, nada más. Por eso este resultado sería incorrecto. Insisto, por dos razones. Primero, porque no son todos los números entre -3 y 2, nada más son el -3 y el 2. Esa es la diferencia cuando nosotros pintamos estas llaves o pintamos estos símbolos para intervalos. Y un segundo error, importantísimo también, es que con esta notación uno pensaría que el -3 no es parte del recorrido. ¿Y por qué lo pensamos? Pues porque vemos que aquí tiene esta bolita abierta. Pues no pertenece. No, porque vean que aquí, insisto, hay muchos valores de X, todas las X negativas, que tienen asociado precisamente al número -3. El único que no la tiene asociado, o mejor dicho, el donde termina esta relación es precisamente en el número 0. Eso es lo que significa esta bolita. No que tenga que eliminar en este caso, no que tenga que eliminar al número -3, sino simplemente que al 0 del dominio no le corresponde el -3 del codominio. ¿Ok? Pero esto, insisto, tiene esos dos errores. Primero, el -3 es parte del recorrido, y en segundo lugar, cuando pintamos esto, estoy pensando en todos los números que están aquí. ¿A poco la Y de verdad puede tomar todos estos valores? No, la Y solamente puede tomar el valor de -3 o el valor de 2, nada más. Por eso ese es el recorrido. No sé si con esto que comento queda un poquito más claro. O si hay alguna otra pregunta, por favor, adelante. Yo no tengo dudas, profe. Muchas gracias. ¿Alguien más? Estoy esperando también para leerlos en su caso. Todo bien, profesor. Gracias. Muy bien, son muy amables. Bueno, les pido por favor que reflexionen estas ideas. Como ven, estamos viendo cosas muy sencillas, pero aún así hay cosas que como que yo doy por entendidas, y resulta que hay algún detallito. Esto siempre pasa cuando algo es muy fácil. Cuando algo es muy fácil, como que también muy fácilmente lo ignoramos, decimos, no le prestamos tanta atención porque sentimos que en verdad es muy sencillo. Vean que hacer ese tipo de cosas, el ignorar, el no ponerle la atención debida a los conceptos, aun cuando son sencillos, puede hacerme caer en confusiones. Sí, puede hacerme caer en confusiones y que yo dé resultados erróneos. Muy bien, les voy a pedir nada más como tarea corta, por favor, que hagan lo mismo, lo que acabamos de hacer aquí, es decir, que determinen el dominio, bueno, es fácil, el recorrido, y hagan la gráfica, pero ahora de la función G. Sí, que correspondería al segundo ejemplo. Yo también lo voy a hacer, así para que la siguiente clase empecemos revisando la función G. Vean que otra vez es un ejemplo sencillo, otra vez son dos reglas de correspondencia, nada más que otra vez son dos funciones lineales, nada más que la segunda regla de correspondencia, bueno, pues ahora es una línea recta que no es constante. Sí, entonces, con base en eso, hay que determinar otra vez quién sería el dominio, quién sería el recorrido y cómo luciría, cómo se vería la gráfica de la función. Sí, pero ahora, insisto, para la función G. Y con eso comenzamos nuestra próxima clase. ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Bueno, yo sí quisiera aquí aclarar que, bueno, a lo mejor en estas clases los estoy cansando un poco o mucho, debido a que estamos estudiando cosas que seguramente, muy probablemente, ya estudiaron en el bachillerato. Pero recuerden que yo les comenté que cuando empezáramos la parte de cálculo, yo iba a empezar suponiendo que no sabemos absolutamente nada de cálculo, sí, y por eso este es el ritmo que yo debo llevar. No me voy a ir más rápido, sí, voy a procurar estudiar cada uno de los aspectos que corresponde a este tema, debido a que es el tema central, es el objetivo central de nuestro curso. Sin embargo, yo los invito, bueno, yo sé que puede ser un poquito difícil, precisamente porque estamos viendo cosas que en principio ya sabemos, pero como pueden ver, a cada ratito aparecen detallitos, aparecen cosas que a veces, y yo considero que es debido a su simplicidad, de repente no habíamos reflexionado antes, o de repente no habíamos tenido totalmente en cuenta. Y eso lo vamos a apreciar con mayor claridad, yo creo, a partir de la siguiente clase, donde además de terminar con este tema, que ahorita estamos dejando en pausa, vamos a ver también operaciones con funciones. Vamos a ver cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican. Y alguien podría decir, ay, pero eso es bien fácil, nada más toma las fórmulas y ya, ¿no? La suma, la resta, las multiplica. Pero vamos ahora también a ponerle mucha atención a qué pasa con los dominios, qué pasa con los recorridos de esas funciones que resultan de sumar, multiplicar o dividir funciones. Y ese detalle de los dominios y de los recorridos no se estudia con tanta profundidad en el bachillerato. Ahí sí van a notar algo que va a ser fundamentalmente diferente. Bueno, salvo excepciones quizá que sí lo hayan hecho, la gran mayoría de las veces en el bachillerato nos focalizamos mucho, insisto, en la fórmula, como si la fórmula fuera la función. Y como vemos, no, la función tiene siempre estos tres elementos. Muy bien, vamos a terminar entonces la clase, a no ser que haya surgido alguna última duda. Déjenme ponerle las pizarras por si las quieren copiar. Bueno, esta supongo, la dejé mucho tiempo, supongo que ya la tienen. Pongo esta. También si no habían llegado en clases anteriores, si no vinieron la clase anterior, esta fue nuestra penúltima pizarra. Déjenme, ahorita ya se fue esa imagen, ahí está. Y esta fue con la que empezamos el tema de funciones. Entonces estas son las pizarras hasta el momento. Insisto, si alguno de ustedes todavía no se registra en la clase de Classroom y es porque no tiene la clave y no conoce a nadie del grupo, nadie se le ha pasado, por favor espérese ahorita al final de la clase se las voy a volver a proporcionar. Los demás, bueno, pues aquí con esto terminamos. Recuerden que el próximo miércoles no vamos a tener clases, es día feriado, así que nos veremos hasta el próximo viernes. Vayan terminando por favor su tarea, vayan trabajando todo bien y eso sería todo. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, alguna duda. Bueno, sí, que no. Sí, adelante. Hicimos la tarea en parejas. Al principio de todo el documento ponemos una portada con nuestros nombres o algo así.